Buenos días, nos encontramos en nuestro programa de arte y cultura en Multicanal. Estamos en los estudios de Multicanal aquí en Rodríguez San Pedro y bueno, hoy tenemos a un invitado especial, este invitado que además nos va a hablar de muchas cosas muy actuales y que nos va a poner al día de todo lo que las tecnologías y todo lo que está pasando en el mundo de Internet. Precisamente tenemos con nosotros a Pedro Fuentes Pozo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Placer estar vosotros aquí en una mañana invernal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, es que un poco comentar un poco el recorrido de él, un poco su trayectoria. Decir que él nace en Madrid, educado en los jesuitas, es humanista por la UNIR, bachelor en Ciencias y Economía por la PV de Los Ángeles y la MBA de Estudios Economía en General de la Unidad Complutense de Madrid y las Fines Arts en el PVU. Artista multidisciplinar, escritor y ensayista, se define como un libre pensador. Ha trabajado en los últimos 40 años en el ámbito empresarial multinacional y en distintas instituciones públicas y privadas. Es autor de muchas novelas que consigue con gran éxito. Hoy nos presenta con nosotros un libro de reciente que acaba de editar precisamente, que se titula Eros y el Titán moderno. Pedro, en su libro, nos incita a detenernos al frente de la gratitud hacia la educación, el conocimiento y la libertad que nos concede su propia necesidad de interrogarnos sobre nuestra propia existencia. Y bueno, ya sin más preámbulos, Pedro, vamos a empezar a hacerte muchas preguntas, porque queremos un poco que nos contestes. Y quién mejor que tú, que llevas un recorrido en escribir libros y además nos haces pensar mucho, ¿no? Coméntanos un poco lo de tu libro. En el arte actual, ¿dónde diríamos que está el falso Eros? Bueno, el libro enfrenta dos posturas, la del eros clásico platónico, del equilibrio y de la armonía, y la enfrenta a esa construcción de la posmodernidad y un mundo ya más transhumanista que tiene mucho que ver con la creación de un falso eros. Y este falso eros realmente es la recuperación de ese eros que siempre necesitamos, pero de alguna manera modificado bajo un parámetro que es el de la deconstrucción de la verdad. Esa deconstrucción del sentido de verdad, pues se refleja en toda la sociedad. Bueno, pues todo el aparato de ingeniería social, desde todos los ámbitos de las distintas disciplinas, está muy presente. Y en el arte, evidentemente, también. También. A mi modo de ver, me parece que el falso héroe del arte se construye en el momento en el que el mercantilismo y, y la confusión sobre la verdad del sentido estético, pues irrumpe con mucha fuerza en la actualidad. Eso es lo que hace que construyamos un mundo del arte quizás muy banalizado porque está muy influido por el aspecto mercantil. Se me ocurre el ejemplo tan reciente de esta obra de arte, entre comillas, del plátano, este plátano puesto sobre la pared, en fin, que luego hay que sustituirlo porque el plátano, pues evidentemente es orgánico, se pudre y hay que modificarlo. Y me parece, creo recordar que la cifra de esta pieza de arte eran 3 millones de dólares, creo recordar. Y entonces, bueno, pues esa banalidad forma parte de esa construcción de ese falso eros, que tiene mucho que ver, bueno, pues con los cambios de paradigma artísticos, con los cambios estéticos y éticos, y de alguna manera, quizás al espectador y al propio artista le está distorsionando el sentido del arte, porque quizás lo que nos deberíamos de plantear es ¿para qué nos sirve el arte en la actualidad? Algo que quizás en otras épocas de la historia estaba más o menos claro, pero ahora, ¿para qué nos sirve? Pero fíjate, Pedro, que nos acabas de hablar de esta obra de arte poco banal, bien dicho, y es de lo del plátano. Entonces, la publicidad, ¿quién? Todo el mundo conoce el tema de esta obra, ¿no? Digo, los medios y la tecnología, cómo llegan a todos a través de los móviles, a través de Internet, y bueno, pues ya se ha hecho un poco viral, o sea, toda la gente ya conoce esta obra. ¿Tú crees que esto es positivo, que al final le llegue esto al espectador, a la gente que le gusta el arte? La cultura es positiva siempre. Entonces, que el proceso cultural, a través de las distintas disciplinas, le llegue al espectador, eso siempre es muy, muy positivo y además necesario. Lo que sucede es que a veces estos productos de cultura nos llegan edulcorados de alguna manera y adulterados acorde a otras cuestiones, como pueden ser aspectos ideológicos, como pueden ser aspectos mercantiles
bueno, leyes de puro mercado, es decir, que, como bien dices, se acepta y se compra todo lo que nos dicen las redes sociales. Hay un ejemplo muy bueno, antes de ayer, ayer creo que salió en televisión, el fenómeno de la novela de Dostoyevsky, Noches Blancas. Bueno, pues Noches Blancas ha sido recomendada por un influencer, y los jóvenes que ahora mismo están leyendo otro tipo de, bueno, de libros, pues están arrasando con Noches Blancas, pidiendo Noches Blancas, y Noches Blancas, bueno, de Dostoyevsky, nada menos. Quiero decir que bienvenido sea. Ojalá haya muchos influencers que mañana aparezcan diciendo que hay que leer a Flaubert, o que hay que leer El Quijote, o que hay que leer a Shakespeare. Pues estaríamos de enhorabuena. Pero la verdad es que la tendencia del mercado va por ahí, y la sociedad gira en ese sentido. Lo que se recomienda y lo que se mueve en redes es lo que existe. Una pintura, como de moverla en redes a no moverla en redes, es prácticamente existir o no existir. Lo que pasa es que luego habría que analizar qué es lo que Eros y el Titán posmoderno, mi último ensayo, analiza, es el concepto de identidad, de verdad y de totalidad. Es decir, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, bienvenido sea la cultura en ese sentido. Es decir, si tenemos muchas reseñas como este ejemplo de Noches Blancas, nos irá fenomenal, porque evidentemente es mucho mejor que un joven lea Noches Blancas que otro tipo de literatura. De eso no cabe duda. Comparto contigo, así es verdad. Bueno, decir un poco que ha escrito bastantes libros, todos ellos de gran éxito, pero sí es verdad que ahora tenemos un nuevo libro que es Eros y el Titán posmoderno. ¿Qué nos quieres transmitir con esta obra? Bueno, lo que quiero transmitir es un pensamiento, es mi manera de ver. Estamos en un momento en el que quizás el proceso de las humanidades se tiende a extinguir. Se tiende a extinguir a través de ¿qué? Del avance del consumo y de la tecnología, y entonces resulta muy complicado que el hombre adquiera algunas facultades que son necesarias, como es el juicio crítico y el pensamiento crítico, que viene a ser lo mismo. Sin las humanidades en el campo de acción cultural, pues resulta que el juicio crítico probablemente se va eh, a reducir, y esto creo que es un problema. Entonces, ese falso Eros que se construye, que es ese titán posmoderno, pues nos intenta vender una idea de una verdad o de una pseudo verdad que nos lleva a un concepto absolutamente relativista de la sociedad. Y ese relativismo, desde luego, creo que no es el adecuado para que el hombre progrese desde la pura antropología del hombre, no desde otros conceptos. El hombre está progresando en una línea de consumo y de alta tecnología, como es el chat GPT y como es la IA. Pero fíjate que hace 3 años había una extensa preocupación en el medio por el tema legal de la inteligencia artificial. Marcar los puntos y la legalidad y los límites. Yo creo que esa preocupación ha extendido porque realmente, más que avanzar en el asunto de la IA, que evidentemente ha seguido avanzando, ha habido una preocupación también por avanzar en los límites de esa inteligencia artificial, el aspecto legal y jurídico, y hasta dónde se puede llegar o no se puede llegar. Y esto es importante porque si la sociedad se mete en una idea de que por mor de la tecnología todo vale, en mi opinión, Sí. estamos. ¿Quieres hacer un poco un parón, un poco al pensamiento, a la forma de actuar, que no nos invada un poco todo lo que nos rodea con tanta tecnología, con tanta publicidad? ¿Quieres un poco este libro llegar a pensar un poco uno mismo y transmitirlo a los demás de alguna forma positiva? Pues mira, este libro, que en su última fase, antes de entregarlo a edición, yo lo simplifiqué, Sí. y lo simplifiqué porque eliminé algunos párrafos y los convertí en una mínima pregunta para el lector. De repente, hablando de cultura o hablando de un proceso de la psicología del amor, etcétera, elimino un párrafo y yo le lanzo una pregunta al espectador. Y la pregunta es: ¿nos merece la pena pararnos y detenernos a meditar? ¿Nos merece la pena recuperar el ámbito de la filosofía
para que nos nutra el nivel de pensamiento, y en ese sentido es un libro que se convierte en un pequeño dietario de cuestiones para el espectador. Es decir, es un interrogante para el espectador, que es: detente, párate, olvídate de toda la ingente cantidad de comunicación que tenemos y párate a pensar, como tú bien dices, párate a pensar un poco. Esto es lo que me están ofreciendo. Bueno, párate a pensarlo. Invita a un proceso de reflexión, de meditación y de serenidad. Hay mucho estoicismo en el libro. Ahora está muy de moda el estoicismo, pero bueno, el estoicismo, yo siempre digo lo mismo. A unos de mis alumnos, cuando me vienen con estas cuestiones, les digo: vamos a ver, siglo I después de Cristo, Séneca, las contemplaciones. Y ahí está todo resumido. Si es que al final la tradición clásica, fíjate que este libro de Irene Vallejo, Del infinito en un junco, una sorpresa editorial. Creo que lleva vendidos más de 130.000 ejemplares, si recuerdo bien, probablemente muchos más. Pero, por qué fue una novedad? Bueno, es un libro que invita a recuperar la tradición clásica, las humanidades, y a pensar y a plantearte cosas, preguntas, incluso intentarte responder a tus propias preguntas, ¿no? Y desde todos los ámbitos disciplinares, desde la pintura, desde la escritura, desde la propia economía. Vivimos en un momento económico que, bueno, también habría mucho que hablar, porque es una economía ingentemente especulativa. Fijaros ahora lo que ha pasado con el tema de China, ¿no? Bueno, pero esto sería otra cuestión. Pero realmente todo forma parte de la sociedad y todo tiene que ver con una cuestión que a mi modo es importante. ¿Tenemos mucha información? Sí. ¿Tenemos la necesaria? Eh, bueno, no estoy tan seguro, porque si la información entra en un proceso de deformación, pues ¿qué información tenemos? Y esto de que la Pero verdad es relativa. esta deformación, perdona que te corte, esta deformación realmente está llegando mucho a las nuevas generaciones, a la gente joven, porque la gente joven les meten mucho por la cabeza todas estas ideas nuevas que realmente no nos dejan pensar. Fíjate, por ejemplo, en el mundo del arte, si tú coges un hombre de 30 años, un joven de 30 años, lo pones ante las obras de arte que puede ver en algunos, bueno, proyectos artísticos, como, llámalo ferias, llámalo, en fin, bienales, lo que sea. A mí me pasaba con algunos jóvenes, por ejemplo, para la pintura. No, yo dibujar no. Yo, teoría del color tampoco. No, porque ahora, entonces vivimos en un mundo donde, respecto al mundo del arte, ese falso eros quizás tiene mucho que ver con la falta y la pérdida de la artesanía del arte. Porque lo que se prima es el campo de las emociones. Y entonces lo que se prima es el proceso creativo. Entonces da igual cómo lo crees. Y esto es un tema que hay que entender que, bueno, evidentemente fluctúa y revierte en un cambio de paradigma en cuanto al sentido ético y estético, en este caso, del arte. Con el tema literario, pues sucede lo mismo. Bueno, mira que ya ha habido algunos certámenes literarios importantes que en sus bases están añadiendo que queda prohibido el uso del chat GPT para la elaboración de esos textos que se presentan. ¿Por qué razón? Porque claro, ¿qué es un escritor? Esto que Irene Vallejo, precisamente, el arte de escribir lo define muy bien en El infinito en un junco, ¿no? Pues es el descubrir, el invadir un territorio, el enfrentarte a la página en blanco, todas estas cuestiones que ahora sí, ahora todo es muy rápido. La tecnología nos provee una rapidez inmensa. Las redes, pues ya ves cómo van, pero las redes además van de una manera que en el minuto 1 te han dado una verdad y en el minuto 1 y medio te han desmentido la verdad y te ofrecen otra verdad. ¿Sobre qué? Sobre una información, sobre una crítica literaria, sobre una crítica artística. Bueno, en la crítica cinematográfica se ve también con mucha dimensión este asunto. Entonces, bueno, esto es lo que el libro realmente está enfrentando. El libro es una reflexión parémonos a pensar qué necesitamos el hombre para acercarnos a ese asunto de la felicidad. La felicidad, como bien decía Enrique Rojas, no es un objetivo, es la consecuencia
de otros objetivos. Y fundamentalmente los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo se enfrentan a sus realidades con esta ingente capacidad que tiene el sistema de dar muchísima comunicación, de no realizar un proceso de simplificación, que a mí me parece que es importante, y después cómo se enfrentan a, bueno, al concepto de verdad? Porque si todo es relativo, pues entonces estamos en un proceso muy, muy complicado y ya no, si hablamos de trascendencia y de, pues ya es enormemente complicado. Sí, es verdad. Es un ensayo en tu libro, ¿no? Sobre la existencia, la duda, la esperanza, con aclaraciones que el mundo de hoy necesita. ¿Qué que realmente necesita todo esto el mundo de hoy? Pues bueno, ya lo dice el filósofo Wen Hu, lo que necesita es pararse un poco. Él en sus ensayos, que bueno, que comparto y me apasionan, debo de reconocerlo, él ya habla de un, un modelo de hombre en la sociedad contemporánea, que es el hombre cansado. El hombre cansado a través del el aspecto competitivo y formativo. Es decir, es un hombre que ya se siente tan agotado que no tiene ese tiempo, pero ese tiempo ya no solo espacio físico, sino, mental y intelectual para para pararse a pensar, detenerse a pensar. El proceso de la meditación, eh, pararse a pensar. Yo creo que es una necesidad, ¿verdad?, el ser feliz. Yo creo que busca mucho la gente la felicidad, pero con tantas cosas que hay alrededor, ¿tú crees que la gente es feliz o sigue Claro, es que el buscando? otro día, mira, en el aula precisamente de humanidades me decían, es que el motivo principal de la filosofía, es, ser feliz. Y yo dije: "Bueno, sí, pero me parece un poco simplista", porque sí, ser feliz, pero ser feliz no es una cosa que te despiertas y dices: "Yo quiero ser feliz". Tú tienes que ponerte como hombre de acción en marcha para ser feliz. Y pararte a pensar, y ahí esto está en el libro reflejado, en ese eros, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Por ejemplo, desde la perspectiva de un hombre joven, no hay ninguna razón para que no gaste el tiempo necesario en intentar buscarse a sí mismo y entender qué le hace feliz o qué le puede hacer feliz a él. Voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que, y además lo tengo muy reciente en Uclés, en el pueblo de Cuenca donde yo tengo una casa. ¿Qué le hace feliz a una persona que yo conozco allí y tal? Bueno, pues trabajaba en un departamento de marketing y después le gustaba el campo, le gustaba tal. Es pastora, es la pastora del pueblo ahora mismo. La ves y te das cuenta que es una mujer que se acerca a ese asunto de la felicidad, porque se lo ves, porque se nota. La felicidad es algo, la felicidad como el sentido estético de la belleza son cosas que a veces son difíciles de camuflar. Entonces, hay que detenerse, hay que pararse y hay que pensar qué es lo que necesito. ¿A mí qué me haría feliz? Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, un hombre joven se meta en unos estudios por tradición familiar, porque es lo que me va a dar dinero, porque es lo que me va a dar un trabajo, y que luego yo, como sabes, estuve mucho tiempo en el ámbito empresarial, pues más de 25 años, y me harté de ver a compañeros frustrados y que cuando llegaba el domingo era un horror pensar solo que el lunes tenían que volver a su puesto de trabajo. Y bueno, quizás ya no tenían opciones muchos de ellos, pero quizás otros podían haber tenido la opción de pensar, ¿qué quiero hacer? Entonces, ponte en marcha, ¿qué quiero hacer? ¿Qué creo que me hace feliz? Y ahora, eso sí, remángate y Sí, pero lo que sí es verdad que para cada uno el ser feliz es un mundo diferente, ¿no? Para uno, mm, efectivamente, el desarrollar un trabajo que a él le guste le hace feliz. El que sea que encontrar la mujer adecuada que vaya un poco con el acoplamiento en su vida personal también le hace feliz. O sea, son muchas cosas las que influyen en la persona, ¿no? Pero digo esto un poco porque la sociedad actual es esclava de la tecnología. Esto hace que influya en el día a día en la persona para ser feliz. pues, yo es que esto me resulta muy difícil de comentar porque, a mí la tecnología, no sé si me hace feliz o no me hace feliz, porque no es una cuestión que me plantee.
lo que sí puedo decir es que yo creo que el camino es el siguiente. A mi modo de ver es que la tecnología tiene que ser una estupenda herramienta para el hombre, para el arte, para aprender, para estudiar, para comunicarse, para crear, perfecto. Una estupenda herramienta. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, que sea una magnífica herramienta para que el hombre se guíe en el camino que elija dentro de las disciplinas múltiples que hay. Pero ¿cuál es el problema? Cuidado, porque si lo que hacemos es que, en vez de contemplar la tecnología como una herramienta, asumimos este asunto que a mí sí me parece importante, que es que la tecnología, en vez de ser una herramienta, es el propio hombre, entonces tenemos un problema. Porque el hombre antropológicamente no está construido así. Cuerpo, alma, espíritu no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología es una herramienta. Igual que en siglos pasados había herreros que movían todo el sistema de la rueda, por ejemplo, con todos los medios de transporte, siglo Sí. XIX, pues ahora ya hay otro tipo de empleadores, pero lo que quiero decir, y de empleos, pero lo que quiero decir es que la tecnología se tiene que quedar en ser una herramienta para el hombre, como siempre ha sucedido con la ciencia. De alguna manera, la ciencia, cuando llega a la máquina de vapor, es una herramienta fantástica para el mundo, el ámbito industrial y el ámbito de las comunicaciones y el posterior desarrollo. Pero tiene que ser una herramienta. No podemos hacer que nuestra vida, la psicología del hombre, gire en torno a la tecnología, porque entonces la tecnología se convierte en un ser prometeico que es un dios, y sustituimos al asunto trascendente de la idea, bueno, trascendente por la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología me provee todo. Ir rápido a un sitio, obtener un libro si quiero, me meto en el chat GPT de escritura. Bueno, es impresionante porque es que metes 4 o 5 parámetros y bueno, y ya está. Y entonces, eh, pero tiene que ser una herramienta, pero no puede ser el propio hombre. ¿La inteligencia artificial la ves también como una herramienta o es algo que No, no, fluir? no, tiene que ser una herramienta. Lo que pasa es que, bueno, la inteligencia artificial puede facilitar mucho la vida del hombre, pero no puede pasar de ahí. Es que si no, es como aquella película de Friedland de Metrópolis del año 1927, una especie de ente allí arriba en el mausoleo aquel del edificio, donde controla a todos los demás hombres que ya son seres esclavizados por la tecnología y ya son máquinas. La tecnología es una herramienta y si la sacamos de ese ámbito, lo que le va a suceder al hombre es que el hombre se convertirá en un hombre máquina. Y este es el transhumanismo. Y por ahí va el transhumanismo. O sea, nosotros ya no somos posmodernos. Posmodernos hemos sido las 3 últimas décadas del siglo XX y hasta el cambio digital, la posmodernidad. Pero nosotros ahora estamos en un proceso de transhumanismo. Hay que luchar contra ese proceso de alguna manera. Y eso, quien lo va a hacer son las generaciones Sí, jóvenes. pero la inteligencia artificial, ¿en qué influye realmente para ese cambio? Porque lo que sí, tú estás mucho en el mundo empresarial y tú sabes la rentabilidad que se busca de todos los proyectos y todos los trabajos empresariales, ¿no? Pero en este caso también ocurre lo mismo, va a sustituir muchas personas. La inteligencia artificial Bueno, te va a coger los teléfonos, te va a contestar según las el otro preguntas. día, sí, Entonces, sí. ¿qué ocurre? Eso no llega a la gente joven o a la actualidad para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Puede ser todo lo contrario, elimina puestos de trabajo. ¿Cómo lo ves tú que influye la inteligencia artificial? Pues es que ya te digo que desde hace 3 años creo que se le va empezando a poner ciertos cotos y límites, pero lo veo complicado. Lo veo complicado porque los que tienen que luchar esa batalla la tienen que luchar las generaciones jóvenes. Mira, hace 22 o 23 años yo tuve en una conversación con el mundo editorial, pues me comentaban que, bueno, que esto era una revolución porque el libro digital en un año iba a dejar el libro de papel ya fuera de mercado. Han pasado 22 años. El libro de papel está más vigente que nunca. Y ahí he seguido. Han pasado 22 años, que son muchos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que, ¿cómo ha sido posible eso?
a pesar de la alta tecnología que hay ya para tener en un ebook 200 libros y vas en el tren y eliges como si llevaras la biblioteca metida aquí en la solapa la chaqueta. ¿Dónde ha estado el misterio? El misterio ha estado en el público, en los hombres, en las generaciones jóvenes que han decidido que siguen comprando papel y que han decidido que tener un libro de papel y que han comprendido que un libro es un libro, que el universo de un libro es mucho más amplio que tenerlo en una pantalla para leer, que la gratitud que te ofrece el libro de papel a lo mejor no es la gratitud que te ofrece una pantalla, porque lo que te ofrece es comodidad, porque no pesa, facilidad, porque tengo mucho donde elegir. ¿Sabes que en una encuesta que se ha realizado se dice que el hombre de a pie gasta muchísimo más tiempo en ponerse delante del televisor haciendo zapping, buscando qué película o qué documental o qué programa, haciendo zapping gasta una infinidad de tiempo tremenda pasando, ya sabes, que viendo un documental o viendo una película? Es curioso, ¿verdad? Hombre, fíjate la psicología que envuelve todo eso. ¿Y eso es producto de qué? Eso es producto de la enorme oferta y la enorme cantidad de información que tienes, porque fíjate lo distinto que es lo siguiente. Anda, he oído hablar en radio, he oído hablar, bueno, he leído en prensa este libro o esta película que me dicen que recuperar esta película, ¿no? Y vas a tu casa y dices, voy a ver si está un ejemplo. Pues El acorazado Potemkin, por ejemplo. O bueno, una película más, mucho más reciente, El paciente inglés. Voy a ver si está el paciente inglés. Te sientas, marcas el paciente inglés en el buscador, está, te sientas y ves el paciente inglés. Fíjate ese proceso, lo distinto que es a llegar al televisor y decir, bueno, a ver qué hay. Es que es casi un ensayo, porque ahí está el juicio crítico del hombre, la capacidad del hombre para elegir, para decidir, la ilusión, la imaginación. ¿Por qué quiero ver el paciente inglés ahora? Pues porque hay algo que me ha llamado la atención, hay algo que me ha motivado, pero lo otro es, bueno, tengo una hora aquí, hora y media, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta es la gran cuestión. Y en ese qué hago es donde entra la tecnología y con la cantidad de información y la rapidez de oferta que tiene y de ejecución de un vídeo. Yo ahora mismo hablamos de un vídeo, lo pones, lo buscas, ya lo has visto, pero ¿te interesa realmente verlo? Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que ya se están dando cuenta que el ciudadano de a pie entra en las informaciones, entra y a los 20 segundos fuera, ya busca otra. Esto no nos damos cuenta. Este es el hombre cansado del que habla Joan Sanju. Me parece bien, pero tenemos que ir a publicidad, porque Muy sabes bien. que mientras tanto tomamos La un cafecito. publicidad es la madre de la ciencia Es la madre en de la radio. ciencia. Así Venga, que, volvemos muy dentro de bien. 3 minutos, Pedro. Gracias, Hasta ahora. gracias. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado.
Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Continuamos con el programa. Tenemos aquí a Pedro Fuentes Pozo, que nos está hablando de muchas cosas en general y sobre todo lo que tenemos cierta edad y los más jóvenes, esto les interesa mucho porque además está profundizando y nos puede hacer reflexionar y pensar que es interesante. Pero en el descanso estamos hablando un poco de qué está pasando. Por ejemplo, en el arte, la gente joven se está exponiendo ciertos pintores importantes, no saben quién son esos pintores en la gente joven. Sin embargo, le preguntan a quién ha fichado Barcelona o el Real Madrid. ¿Eso es una influencia tan fuerte, Pedro, como para que realmente la gente joven lo enfoque y deje de ver otras cosas interesantes? ¿Cómo lo es? Bueno, son cosas distintas porque quiero decir que las generaciones jóvenes se interesen más por los canales deportivos o lo que le sucede al mundo del fútbol. Bueno, va con ellos y con su generación, pero es que eso no quita que también tengan interés por el área de las humanidades. El área de las humanidades simplemente para que adquieran, para que les ayude a adquirir un juicio crítico y un pensamiento crítico. Lo que está claro es que no son excluyentes en absoluto, es decir, todo lo contrario, porque de alguna manera son pautas y caminos hacia eso que hablábamos antes de la felicidad. Pues bienvenido sea quien es feliz disfrutando del deporte y tanto haciéndolo como viéndolo como escuchándolo, o sea, perfecto. Pero el tema es que una cosa no puede excluir la otra, en mi opinión, es decir, el tiempo, que es amplio y habitualmente es largo, pues nos tiene que dar para muchas cuestiones. Y hay que, bueno, pues ya está, hay que mente sana, cuerpo sano y todo esto tiene que fluctuar de una manera lógica. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, haya ciudadanos de a pie que Madrid tiene el mejor museo del mundo, que es el Museo del Prado. Y, por ejemplo, lo que no puede ser es que, o sea, sí puede ser, pues tristemente puede ser, pero deberíamos de plantearnos por qué. Porque un 40% de los madrileños no conoce el Museo del Prado. Pues porque no tienen interés. Pero es que en los procesos culturales, yo me he dado cuenta ya desde los análisis históricos, que los procesos culturales que un país tiene mucho que ver con la oferta que el propio país le da al ciudadano. Yo recuerdo una conversación con Armando de Miguel hace muchos, muchos años que un día, hablando de estas cosas, me decía, yo era muchísimo más joven, desde luego, no te obsesiones porque hay una realidad, Pedro me decía, que lo que las sociedades se construyen, tú observa cuáles son los héroes del momento. Y esos héroes del momento revelan cómo es la sociedad. Volvemos al hombre cansado que hablábamos, ¿no? Pues nos revela que el hombre está cansado. El hombre está cansado porque debería atender más a otros aspectos, menos competitivos, pero más enriquecedores. Y aquí entramos en una parte muy interesante que es la de enriquecer el alma. El ser humano, enriquecer el alma. Y el alma se enriquece a través del conocimiento, a través de la meditación, a través de la serenidad, a través del deleite con una obra de arte. Claro, si la sociedad se interesa más por aspectos que pues, pueden parecer más banales para el alma, pues lo que sucede es que es un alma que va requiriendo menos nutriente del campo de las humanidades. Y llega un momento que ya
Bueno, pues, ¿y eso en qué puede derivar? Pues a lo mejor deriva en una falta de juicio crítico, de pensamiento crítico y sobre todo a mí me parece importante, de un nivel de relación. Cuando tú la vida la tomas con banalidad, yo tengo que decir que eso tiene que compensarse. Tiene que haber banalidad, pero tiene que haber también una profundidad. Estoy de acuerdo, pero ¿tú crees que la sociedad está valorando hoy las nuevas tecnologías y dejando un poco al margen las creencias religiosas? Porque esto es un factor importante. Sí, no, eso es evidente, eso es evidente. Es decir, lo que le sucede al hombre y a lo largo de la historia siempre le sucedió, es que se está construyendo un nuevo cambio de paradigma desde el punto de vista de la espiritualidad. Un cambio de paradigma que consiste en que, bueno, empiezo a pensar que soy un hombre prometeico, soy como Dios, lo tengo todo. Doy a un interruptor y ya está. Voy al frigorífico y ya está. Me siento delante del televisor y tengo todo lo que quiero. Ya todo el tema virtual también facilita muchos aspectos. Casi viajo sentado en el sillón de mi casa con una pantalla y unos cascos puestos, etcétera. Entonces, bueno, realmente se sabe a lo largo de la historia que llega un momento en que el hombre se siente, se mira a sí mismo y dice, bueno, ¿yo para qué necesito a Dios? Y cuando llega el convencimiento de que no lo necesito para nada, y desde otros puntos de vista ya de creencias religiosas, como dices tú, si ahondamos en pensamientos, como puede ser el cristiano, que lo que hace es que me pone nada más que tabuladores y dudas a una sociedad como la que hay, porque, bueno, entramos en otros conceptos, pues es complicado. Esto es como cuando uno se siente y dice, no, yo no creo en Dios. Entonces, pues tú le puedes preguntar, bueno, ¿y tú cómo eres y por qué crees que estás aquí? Como creo recordar que Juan Manuel de Prada comentó hace poco con un tertuliano que tuvo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? No sé. Entonces, lo que está claro es que el hombre tiene que meter en su sistema de ocio y tiempo de ocio el campo del pensamiento, porque esto le va a ayudar a muchas cosas. Una de ellas, adquirir un equilibrio y una armonía, que es el eros de mi libro. Y eso te va a ayudar, y es una manera de poner en marcha el proceso de voy a intentar ser feliz en esta vida. Claro, cuando tú todos los parámetros los tienes en el relativismo y en el utilitarismo y en la tecnología, cuando llega la adversidad vulnerable de la vida, porque somos muy vulnerables, la IA puede ser todo lo importante y lo potente que queramos. Pero yo le haría una pregunta a la inteligencia artificial. ¿Va a hacer posible que no nos duela el estómago cuando nos duele? ¿Va a hacer posible que no me dé un cáncer? ¿Va a hacer posible que el sentido emocional de tristeza lo suprima de mi vida? Porque pensémoslo fríamente. ¿Qué es el hombre triste? ¿Qué significa que un hombre está triste? Toda esa sinergia del campo de las emociones, de la psicología y de la propia sociedad. ¿Cómo asumimos nuestras realidades? Porque la felicidad tiene mucho que ver cómo el hombre asume las realidades cotidianas, la botella medio llena o medio vacía. Y se refleja en todos los aspectos, en el mundo del arte. Pues si tú estás solamente pendiente de temas más utilitaristas o con cierta banalidad, te va a llamar a ti la ilusión por tener en tu casa, por ejemplo, un grabado, una obra de arte, lo que puedas. ¿Qué es lo que sucede? Porque sí sabemos que antes estas cosas estaban presentes en la vida del hombre. El arte es un tema muy complicado porque, ¿sabes qué sucede? Que es verdad que para disfrutar del arte, pues hace falta un poco de dinero, al menos un poco de dinero. Pero hay otras cosas que es mucho más fácil, como puede ser el mundo del libro. Yo ayer en el aula de humanidades explicaba que ese proyecto de la ilusión de crear mi propia biblioteca, aunque sea con 200 libros. No hay que llegar y decir, yo tengo una biblioteca de 7.000 libros. Mejor si la tienes, pero no es necesario. Pero 200 libros. Pero es que cada libro es una historia de vida. No del libro, sino de mi propia vida. Porque yo he hecho que el libro sea mío y forme parte de mis recuerdos, de mis ilusiones, de mis frustraciones, de mis anhelos, en definitiva. Y esto es importante. Entonces,
estos son los caminos. Y esos son los caminos que van a luchar y van a competir contra este sistema de la inteligencia artificial, donde pretende dárnoslo todo hecho, lo dicen. Son una serie de algoritmos que nos van a hacer unos cálculos tan rápidos que todo nos los van a responder y todo nos lo van a, de alguna manera, a escupir. Y luego la pregunta es, ¿y ahora para qué? ¿Y para qué necesito yo esto? Hay personas que el uso del móvil que hacen es exactamente el que podían hacer de un teléfono de los habituales que tú y yo hemos conocido en otras épocas. Pero llega un Pero se dice momento... que el móvil se utiliza más para ver otras cosas que para hacer llamadas telefónicas, que esa es otra, ¿no? Pero también pasa una cosa, yo creo que todo esto influye mucho en la educación de la persona. O sea, yo, por ejemplo, yo estuve estudiando en los salesianos. Bueno, entonces te hacían pensar, hablando, comunicando, que había un componente de fe, por supuesto que sí, pero eso te hacía conocerte más a ti mismo y un poco ser un poco más feliz y a dónde quieres llegar y cómo eres tú, ¿no? Pero esto ha desaparecido prácticamente en la educación. ¿Cómo lo ves tú? Pues es que la educación depende mucho de la sociedad, depende del sistema de gobierno, depende del Estado. Claro, por ejemplo, ¿por qué en el sistema educativo llevamos ya mucho tiempo donde el campo de las humanidades se ha eliminado o prácticamente reducido a nada? ¿Por qué? Pues porque es una sociedad que lo considera evidentemente innecesario. Porque claro, yo no voy a pensar que es una sociedad o es un Estado que considerando necesario las humanidades las elimina, porque entonces estamos en un proceso perverso que sería otra cuestión. ¿Pero por qué entonces lo han eliminado? Esto un poco depende un poco de la educación que se establece en los colegios, ¿no? Que no quieren No, poner claro, como materia. pero eso viene desde los sistemas de programación del Estado. Sí. Claro, los planes de estudios. Cuando el plan de estudio te dice que un alumno que termine bachiller ha tenido que tener al menos un contacto con la filosofía obligatorio, con la historia del arte, etcétera, etcétera, pues bueno, es evidente que un joven que con 18 años sabe algo de filosofía y le ha hecho recapacitar algo, pensar algo, sabe algo de música clásica, sabe algo de historia del arte, o sea, que no llegue a un museo y vea un cuadro de Rembrandt y diga Rembrandt, sabe algo de geografía, es decir, eso tiene mucho que ver con los planes de estudio y los planes de estudio tienen mucho que ver con el Estado. Entonces, yo tengo una pregunta general. Es como la cultura. El Ministerio de Cultura tiene mucho que ver lo que se exhibe y lo que se muestra con el Estado. Claro, cinematográficamente, por ejemplo, si tú todos los argumentos que subvencionas son argumentos en una línea ideológica, pues hay una gran parte de conocimiento que no se la estás ofreciendo al espectador. ¿Por qué? Entonces, eh, sin embargo, como tú bien dices con los móviles, lo que sí tenemos en el móvil es toda la información que queremos, pero ni siquiera toda, pues, porque ya sabemos que se está luchando mucho porque en YouTube, por ejemplo, y en otros canales de información a través de redes, se está eliminando mucha información. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Este es el tema al que la inteligencia artificial además va a ayudar mucho, que se informe de lo que se quiere informar. Muy bien, ¿y quién va a decidir de qué se quiere informar? Porque ahí es donde entra el modelo educativo. Claro, si tú en un modelo educativo a la sociedad le dices que el arte realmente no tiene importancia porque te vas a morir de hambre si te dedicas al arte, como docente o como artista, pues el ser humano va cogiendo una retahíla y una velocidad que la va perdiendo en esa área. Si a ti te dicen que la filosofía, ¿para qué sirve? Que te vas a morir de hambre. Yo he estado en algunas cenas familiares donde me he comido cada conversación que alguna vez ya he dicho, pero ¿por qué piensas eso? No porque hay muy poco trabajo, porque tal, bueno, pero hay poco trabajo, pero en la vida lo que hay que hacer es luchar. La vida es una lucha
Y lo que hay que hacer es luchar. Y que todos hemos estado en pantalones cortos, porque todos hemos medido 50 centímetros de altura en algún momento de nuestra vida. Entonces, en la vida lo que hay que hacer es luchar. Y como decía al principio, saber lo que quieres, intentar saber lo que quieres. Pero ¿cuántas veces a mí me dicen, no, es que no saben lo que quieren, es que unas personas jóvenes no saben lo que quieren? Bueno, un momento. Hay algunos que sí lo saben, o muchos, y ya se ocupa alguien de decirles que eso por ahí no. O bien desde el aparato del Estado, o bien desde el aparato familiar, o bien desde el entorno educativo, o bien desde el entorno de los amigos. Porque yo utilizo mi sparring, y mi sparring es mi hija de 21 años. Y entonces, para esto, ¿qué es lo que hace falta? Ese eros. ¿Para qué? Para tener juicio crítico. Juicio crítico. Yo, ser humano, tengo que intentar saber qué quiero hacer con mi vida. Como decía Hemingway, lo más poderoso que tiene el hombre es intentar saber pensar en conducir su vida, no conducir la de los demás, sino la suya. Y ahí es donde gastamos mucho más tiempo. Sí. En decirle a los demás lo que hay que hacer. No es nada fácil, es verdad. Claro. En el libro aclaras cómo podemos compatibilizar la tecnología con la vida interior de la persona, que le ayude a pensar. Es un poco un objetivo importante dentro de tu libro. Bueno, es importante porque, como digo, la clave es que sea una herramienta. Yo, por ejemplo, utilizo la tecnología como una herramienta. Para el trabajo de investigación es fantástico, porque es que no te mueves de una mesa y por lo menos el primer script lo tienes hecho, porque todo lo puedes relacionar, porque vas buscando información, vas descubriendo personajes en tu investigación, en tu historia, de los cuales no sabías, y después ya profundizas, pero es fantástico. Es decir, imagínate, una persona que sabe, que tiene claro lo que quiere ver, por ejemplo, esa semana, y dice, "Buah, están dando un ciclo de Frank Capra en Movistar". Y tiene muy claro que no se va a poner a hacer zapping, sino que va a llegar y va a decir, es que tengo esa ilusión por conocer este ciclo o a este director, entonces lo voy a ver. Es decir, hay que marcar el ámbito el mapa de preferencias. El mapa de preferencias lo tiene que marcar el hombre. No se lo puede marcar ni las redes sociales ni la tecnología. La tecnología te ofrece, que es lo que está sucediendo con la parrilla de todas las plataformas, las series. Es que hay un análisis de las series, desde el punto de vista social, lo que está sucediendo con las series. Piensas en los argumentos. ¿En qué momento te la ponen en parrilla? ¿En qué situación concreta? En fin, el hombre tiene que empezar a pensar. Nuestros jóvenes piensan, hay que dejarles que piensen. Sí. Porque piensan, fíjate si piensan, mira con la Dana. Nos han dado una lección magistral. Mira con la Dana si piensan, ¿eh? O sea que hay algo, entonces hay que dejarles que piensen. Y si quieren ir por un sendero, inicialmente hay que dejarles que vayan por ese sendero. No hay que ponerles limitaciones a su campo de conocimiento. Sí, pero sí es verdad también que la persona tiene que estar muy formada y bien amoblada su cabeza, porque los medios al final le invaden. Pero vamos a ver. No piensan, cada vez están Claro. influyendo cada vez más. Hay un partido del Real Madrid con el Barcelona y toda la gente está pendiente de ese partido, que me parece bien, pero no al extremo a donde se llega, ¿no? A ser ultras de un equipo que al final están comiendo psicológicamente su forma de ver. Claro, es que, mira, yo ahí tengo una teoría muy demoledora que yo creo que sé que es compartida por muchos, pero tampoco se atreven a decirlo abiertamente, pero hay una realidad. Yo creo que tenemos unas generaciones jóvenes estupendas porque probablemente están mejor formadas que nunca, de alguna manera. Es verdad que a lo mejor no todos han recogido ese relevo, pero luego hay una cosa que sí es un denominador común. O sea, ellos ahora mismo son generaciones que son víctimas de la perversión adulta. Si tú piensas todo lo que dinamita el campo de conocimiento de los jóvenes, ahora mismo, te darás cuenta que los creadores de esas dinamitas es una sociedad adulta, no son ellos. Es una sociedad adulta.
por qué se le entregan a los jóvenes series de bajos contenidos? ¿Porque ellos lo piden o porque tú se lo das? Porque este es el truco de toda la vida. No lo veo porque no me lo dan y si me lo dan no lo veo. No, vamos a ver. ¿Por qué tú le das esas series? Bueno, porque ese grupo de adultos piensa que va a ganar mucho dinero haciendo esto, piensa que va a ganar mucho dinero no haciendo otras cosas, piensa que van a, en fin, y es un tema que está clarísimo. Es decir, yo hay ciertos programas de televisión que cuando me comentan personas jóvenes que existen y que tal, y que los veo para saber de qué va el asunto, digo, bueno, aquí el responsable de esta cadena de televisión y de ese programa, ¿qué piensa en su cabeza cuando decide que esto es bueno para dárselo a los jóvenes? ¿Qué es lo que piensa? Porque cuando lo analizas dices, esfuerzo y adversidad no hay como mensaje. Ética y estética no hay como mensaje. Trascendencia no hay como mensaje. ¿Qué es lo que hay? Quieren convertir un poco a la persona como meros robots, ¿tú no lo crees? Porque claro, Bueno, estos medios, estos grandes capitales, ¿no? Cuando mueven esas cifras y tienen una capacidad de dominar los medios, la verdad, saben analizar un poco la psicología de la juventud no, para no, poder introducirle, ¿no? Y esto puede ser un gran error, pero ¿quién lo frena? claro. Mira, de la misma manera que una influencer ha puesto en marcha el libro de Noches Blancas, y está siendo un fenómeno, ¿eh? Ya te digo que ayer creo que salió en televisión. Pues de la misma manera te ponen otro producto cultural en marcha, solo que no tiene ningún tipo de contenido. Y entonces, si tú te llenas tu tiempo de ocio de productos sin contenido, pues has perdido el tiempo. Es que es una realidad. Sí, es verdad. Nos quedan 3 minutos, Pedro, y bueno, son muchas preguntas las que tengo en el tintero. No nos va a dar tiempo. Eso requiere otra entrevista para ir aclarando muchas más cosas, porque la Bueno, verdad, yo creo que el espectador cuando lo escuche le va a parecer interesante. Pero en el mundo del arte, ¿qué beneficios aporta la nueva tecnología en los artistas plásticos? Ya sabes que mi programa es de arte y cultura, entonces el arte es algo que los pintores valoramos mucho, ¿no? Porque claro, antes se hacían los bocetos, como tú bien sabes, ¿no? Entonces se hace por un ordenador, composiciones que luego pues ellos pintan, ¿no? Pero se ha quitado un poco esa forma de dibujar y de trabajar. ¿Qué piensas? pues evidentemente la tecnología ayuda mucho al mundo del arte para muchas cosas, en general. Fíjate, para la cinematografía, lo que ayuda, por ejemplo, todos los procesos de edición que hoy se pueden hacer, antes era de otra manera. Ayuda mucho, pero es que en el campo del arte, como bien te decía al principio, y podría ser una conclusión para terminar con ese falso eros del arte, pues es que está ya muy motivado por el aspecto mercantil y por esa falta de sentido ético o estético que hay que analizar. Porque es verdad que el sentido de la estética varía con el tiempo. Y ahí está la historia del arte, que nos lo puede explicar. Pero, pero es como cuando se renombraba el mundo de cantar. ¿Qué es cantar? Y era afinación, volumen de voz, tono, inflexión, estudio del diafragma, respiración. Y entonces decías, "Oh, qué bien canta esta persona o no canta". Ahora eso se trastoca. Ya un artista musical no es necesario que cante, porque es otra cosa. Entonces, los sentidos estéticos y éticos en el campo de las artes se van modificando, sin ninguna duda se van modificando y no sucede nada. Pero la tecnología, lo que está claro es que donde sí afecta de lleno es al proceso productivo del arte, que es cómo construyes, por ejemplo, una escultura o cómo construyes un cuadro. Antes, para construir una escultura, pues ya sabes, los bocetos, el dibujo y después el cincel, en fin, lo que hiciera falta. Hoy en día sabemos que tú elaboras un boceto en un papel, lo entregas al sitio adecuado y un robot
construye la Tú escultura. lo construyes, efectivamente, sí. Nos dice que nos queda un minuto, pero quiero hacer una pregunta que quiero que sí nos digas. Si tú fueras ministro de Cultura, ¿qué harías Uf. para mejorar todo esto? Esa pregunta es muy complicada. Es complicado, ¿verdad? Pero yo la resumiría solamente en una cosa. Dime. Yo recuperaría el ámbito de las humanidades en los planes educativos. Sin ninguna duda. Me parece muy interesante. No tenemos ya más tiempo, Pedro. Darte las gracias por toda la comunicación que nos has transmitido. Hemos aprendido mucho Muchas de gracias ti. a vosotros. Como siempre, un placer. Y bueno, decir que dar las gracias también a los espectadores. Nos mandan bastantes correos comunicándonos un poco que toquemos también otras cosas como el teatro que no tocamos, ¿no? Haremos programas con el teatro y con actores, con gente que empieza con esa fuerza, ¿no? Instalaciones, por ejemplo, nos piden mucho que hablemos con artistas y gente que haga instalaciones y videoartes. También los tendremos aquí, como también vendrán las ferias, que los tenemos muy próximo. Bueno, nada más decir que si este programa está es porque ustedes nos escuchan y les estamos agradecidos. Hasta el próximo programa. Muy buenos días. Muchas gracias.